Gracias por seguir en sintonía con AN7 Amanecer. En esta ocasión vamos a conversar en AN7 Conversa con Jovan Monegro, maestro de Economía de la Universidad INTEC, que nos hablará hoy, o hablaremos hoy, sobre este controvertido proyecto que se alista el Poder Ejecutivo a depositar ante el Congreso Nacional, la reforma fiscal. Sí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación también. Y además de hablar de la reforma, también para ampliar, quiero comenzar que parte de nuestra participación aquí viene siendo también para invitarlos de parte del INTEC a un foro, a toda su audiencia y también a ustedes, para que justamente el día 3, mañana, vamos a estar tratando en el INTEC un foro hablando justamente sobre la reforma y ampliando sobre este tema a nivel general. Cuéntanos, esta reforma que ya ha anunciado el presidente Luis Abinader, se habla de que era parte del Pacto por el Desarrollo de la República Dominicana y que otros gobiernos en el pasado debieron de alistarse a la aprobación de la misma. ¿Por qué no se hizo en su momento y por qué precisamente en este momento es tan importante que el Congreso apruebe una reforma fiscal? Carlos, buena pregunta, me la he puesto un poco complicada, pero justamente viene siendo importante desde hace muchos años. Si ustedes van a los periódicos, siempre se ha dicho que la reforma ya es impostergable, y siempre se postergaba. Los economistas hace mucho decimos que es importante hacerla por una sola razón, y es que la República Dominicana necesita más capital, más dinero, para poder funcionar como nosotros todos queremos. Parte del plan o parte de todo lo que queremos hacer en la República Dominicana como país, no el gobierno de turno, sino como país, está o necesita dinero. Por lo tanto, una reforma fiscal es necesaria para esto. Y aquí yo quiero hacer una aclaración que a veces genera confusión. Hay una diferencia importante entre una reforma fiscal y una reforma tributaria. La reforma tributaria es lo que muchas veces el ciudadano a pie entiende, que es, va a subir los impuestos o van a bajar, que es solamente la parte de los impuestos. Pero esto no es así, sino que la reforma fiscal es mucho más amplia. Tiene una parte de reforma tributaria, pero no es solamente el tributo, sino también el gasto, en cómo se va a recaudar este tributo y este tipo de cosas. ¿Por qué es importante que se haga? Y bueno, ¿por qué es necesario también que se haga? Porque nosotros estamos viendo, bajo los indicadores que estamos viendo en la economía, que la República Dominicana día tras día va necesitando más capital. ¿En qué sentido? Nosotros queremos más hospitales, nosotros queremos más conexión de metros, nosotros queremos que se amplíe o que haya un mayor desarrollo en los pueblos. Nosotros queremos, una de las reformas también importantísimas es un mejor sistema eléctrico. Y todo esto no sale del aire, sale del dinero. Por eso el gobierno recurre entonces a los préstamos, para poder entonces sustentar el gasto. Ahí va una parte interesante. Aquí vienen dos puntos importantes. Obviamente los préstamos son necesarios para poder captar ese dinero, pero no solamente del préstamo, que se puede, que es uno de los puntos que la República Dominicana hemos visto que a nivel de Vox Populi, yo personalmente entiendo que la deuda todavía se puede manejar, pero a nivel del dominicano a pie entiende que la deuda hay que revisarla. Digo, para que comparemos, que todavía es razonable, porque Estados Unidos tiene el 100%, más del 100% de su PIB en deuda y todavía está ahí. Brasil, que también es una de las potencias que ya está entrando al top 10, top 5 del mundo, o se proyecta para eso, también tiene alrededor del 100% de su deuda, del PIB en deuda. Pero este no es el camino, digamos, más óptimo, sino que lo mejor es que se recaude desde el punto de vista con lo que tenemos aquí en la República Dominicana. Y parte de la reforma, como estaba mencionando, tenemos que verlo desde varios puntos de vista. No solamente que se recaude más dinero a la gente aumentándole los impuestos, sino que nosotros tengamos también una mejor estructura impositiva. ¿Qué quiero decir con esto? La República Dominicana tenemos la situación en donde muchas personas serias, que yo siempre lo he dicho, aquí las personas de menos recursos son gente seria, lo han visto el sector financiero, la mejor, son buena paga. Te pareciste a Danilo en un discurso una vez que dijo que el pobre era buena paga. Pero es verdad, o sea, eso lo hemos visto en el sistema financiero, que al pobre tú le puedes prestar y a buena paga. Por lo tanto, ¿por qué no le puede pagar al gobierno? Si está haciendo los trabajos del lugar y está ganando el dinero necesario. Ahí vienen dos vertientes. La primera es que es muy complicado pagarle al gobierno. O sea, uno tiene que contratar a un contable o a varias gente. Imagínate una persona que lo que está ganando 15,000 pesos y 5 se lo tiene que dar a un contable para que le haga lo básico de la contabilidad, para poder pagar los impuestos.
Otra es que la gente no le tiene mucha confianza al gobierno todavía. ¿Qué quiero decir con esto? No es una ni dos veces que vamos a escuchar en el camino de todo este proceso que para qué yo le quiero dar el dinero al gobierno si ellos van a hacer lo que quieran con eso. Por lo tanto, esos dos factores generan, de verdad, ese dolor en el pueblo que entiendo que junto con esta reforma pudiéramos ajustar y tomar en consideración para esto. Y además de eso, hay otro factor interesantísimo que se tienen que analizar, que ojo, que ahora yo no he hablado de aumentar ni bajar impuestos, sino de eficientizar la recaudación hasta ahora. Y lo que viene siendo es justamente la parte de eficientizar con la DGI. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que a ti y a mí nos cobre, estamos en la dirección, ¿verdad? Tenemos que recaudar impuestos. Pero yo tengo que ir a buscar al sur unos impuestos, digamos 2.000 pesos. Pero a mí para llegar al sur, considerando gasolina, considerando material, considerando energía, todo esto, me cuesta 5.000 pesos buscarlo. ¿Vale la pena ir a buscar esos 2.000 pesos de impuestos? Hay un elemento interesante que hemos escuchado de economistas y hablan de ampliar la base impositiva bajando también los impuestos. ¿Esto pudiera ser factible a tomar en cuenta en esta reforma fiscal, que la base impositiva sea ampliada y esto traiga consigo una reducción de impuestos? Aquí viene siendo interesante, hay varias vertientes. De que se puede, para responder directo. Sí se puede, es un punto que es razonable. Incluso hay varios economistas de alto calibre que en lo que siempre sucede es que no acaban de llegar a no llegamos a acuerdo de cuánto tiene que ser esa reducción, pero muchos economistas están de acuerdo en bajar. Pero el ITEVIS, que es un 14. El ITEVIS que es un 18. 18, un 18. Que lo bajen, hay gente que propone bajarlo a un 10, gente que lo bajen a un 16, a un 12. Pero hay otra vertiente, eso es una parte que yo creo que todo el mundo estaría feliz, porque hay que decirlo. Sí, pero no pudiera ser un autoengaño, porque para que la población que nos sintoniza pueda entender, ampliar la base impositiva sería colocarle este impuesto a artículos que no pagan impuestos o que no pagan ese impuesto. No necesariamente. O sea, cuando hablamos de ampliar la base impositiva, recordamos que hay un asunto que es, bueno, que lo hemos ido diciendo ahora, pero hay un asunto que es la informalidad en la República Dominicana. Sí. Hay gente que quiere, como te dije al inicio, hay gente que pueden pagar impuestos o deberían de pagar impuestos y no lo están pagando. Cuando tú amplías la base, quiere decir, vamos a recaudar dinero de esas personas que están en la informalidad. Y es la gran mayoría. Que es más del 50% de la economía. Desde hace mucho. Yo siempre agarro el 50% para no ponernos peor, pero años tras año va aumentando. Por justamente eso, se le complica a la gente poder pagar esos impuestos que tal vez, si tú le preguntas, quisieran pagarlo o entienden que son necesarios pagarlo. Pero cuando hablamos de ampliar, hay que separar. Una cosa es ampliar, buscar a la gente que pague, y otra es tú bajar la tasa, que pudiera ser una respuesta razonable, porque digo, si todo el que tiene que pagar impuestos lo paga, yo le puedo cobrar menos a todo el mundo en general. Sí. Porque al final voy a estar recaudando más a nivel general. Pero también no se aplicaría a artículos que no tengan el impuesto y que por ampliar la base sí se le coloque. Eso ya es otro planteamiento. Hay un planteamiento de que a todo el mundo, para facilitar también la recaudación de la DGI, porque la DGI tiene que seguir alrededor a más de entre 30 a 60 leyes, tienen que ir revisando para saber a qué tanto hacerle de impuesto o cobrarle de impuesto a cada producto. Por lo tanto, cada producto es un dolor de cabeza. Porque si un negocio tiene 100 productos diferentes y a cada uno hay que buscar cuánto tú le tienes que cobrar, es difícil para la DGI caerle atrás ese dinero. Entonces, como estamos hablando de la eficientización, tú le pones el mismo impuesto a todo y se le hace mucho más fácil decir, bueno, un 16. Lo que tú vendas, a mí no me importa lo que tú estás vendiendo, pero dame un 16 de todo lo que tú vendiste. Ahora, no es necesario, o es uno de los planteamientos, que se haga ese 16, pero hay cosas que entendemos que no se debe de tocar. Entre ellas están los alimentos, entre ellas están los farmacéuticos. O sea, hay cosas que son esenciales, que no, personalmente, ¿verdad? Entendemos que no se deben de tocar, porque es la base. Una gente sin comida no te produce dinero. Una gente enferma no te produce dinero. Y al final, para que el gobierno pueda recaudar impuestos, tiene que generarse dinero en la economía y tiene que ir creciendo la economía. Pero ese planteamiento no es un planteamiento de aumentar la base como tal, sino también se pudiera ver desde otro punto de vista, que es lo que es el gasto tributario. El gasto tributario no es más que el aglomerado de lo que conocemos como exenciones, lo que conocemos como subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí voy. Hay un elemento importante que también creo que es donde la opinión pública ha puesto mayor hincapié,
y es las excepciones fiscales o las exoneraciones fiscales, donde principalmente el sector turismo, al parecer es que tiene más excepciones fiscales. Esto no pudiera ser un tanto riesgoso hasta para el mercado laboral, a un mercado uno quitarle estos beneficios. Esto no pudiera tener también una repercusión en la empleomanía cuando empresas se vean un tanto excluidas de estos beneficios y quizás la empleomanía sea la que pague. Mira, aquí viene el término, como te mencioné, del gasto tributario, en donde, para que sepamos, es alrededor del 4.6% del PIB. Es mucho dinero, es mucho dinero. Se tiene que buscar que ahí también, ojo, para que tengamos claro, cuando hablamos de quitar exención y todo esto, estamos hablando de ponerle impuesto a la comida. Si tú lo englomeras todo, ponerle impuesto a la comida, o sea, que no es el gasto tributario el problema como tal, sino focalizarlo, como bien estabas mencionando, por ejemplo, con el caso del turismo. ¿Qué pasa? Nosotros no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Eso tiene que ser un plan de desmonte, digámoslo así. Porque vamos a decir algo, eso hay que entenderlo a profundidad. Si a ti te dicen mañana que un negocio te va a generar 100 pesos, y tú haces los cálculos, todo funciona por las reglas del juego, ¿verdad? Que te explicaron. Cuando a ti al año siguiente te digan, no, mira, ahora aumentaron los impuestos y solo va a ganar 50 pesos. Todo el plan de negocio que tú tenías se te rompe. Y genera incluso a nivel internacional desconfianza. ¿Por qué? Porque el impuesto que yo no iba a pagar, porque a mí me dijeron eso iba a seguir así, era la regla del juego, que la confianza que se genera alrededor, ya no la tengo, porque tú me cambiaste a la mitad del juego esto. Por lo tanto, lo importante es que tenemos que entender que no es de la noche a la mañana que se tiene que quitar. Ahora, ¿qué sí se tiene que revisar? Se tiene que revisar todo, no solamente el turismo, sino también revisar, diría yo, el sector eléctrico. La gran pérdida. Ese es otro tema, si quieres lo tratamos. La gran pérdida. Ahora. Pero también, además del sector eléctrico, también educación, todo. Hay que revisarlo todo, todas esas excepciones que, como te digo, 4.6% del PIB es mucho dinero. Un poco más que educación. Es más que lo que se da de educación. Podemos darle un poco, buscar un poco de dinero por ahí, a ver cuál se puede ser lo más factible. Y en turismo principalmente a mí me parece importante darse cuenta cuáles son sectores que ya se han desarrollado y cuáles son sectores que no. Por ejemplo, cómo tú le quitas el subsidio o el apoyo a la zona del sur para que desarrolle, que ahora estamos intentando desarrollar Pedernales como punto turístico. Si ahí no se tiene algún apoyo financiero o del gobierno, ahí no se va a desarrollar nada. ¿Y quién lo dice? Lo dice que no se ha desarrollado nada hasta ahora. Y la zona fronteriza, que tiene algunas también excepciones fiscales para las empresas que se instalan en esta franja. Y todavía no han explotado, digámoslo así, como uno quisiera. En el foro que tienen mañana, ¿qué la población que va a participar va a encontrar? Estos temas, porque estamos cortos de tiempo, evasión fiscal, creo que también es un elemento muy importante a considerar en esta reforma, porque al parecer se va de mucho... Esa es la parte de ampliar la base que nosotros hablamos. ¿Qué se va a encontrar mañana? Mira, mañana vamos a tener 3 foros consecutivos con economistas de muy alto nivel. Por ejemplo, vamos a tener un primer foro que es el contexto y la necesidad de la reforma, para que profundizar un poco más en justamente esto. Porque el costo político. También, eso es parte. Ese es uno de los temas. El costo político. Te digo, necesitamos más tiempo para poder desarrollarlo mucho mejor, porque son muchos puntos. Y de verdad muy agradecido con ustedes también por permitirnos expresar. ¿A qué hora? Si tiene algún costo y dónde será. No va a tener costo, va a estar en INTEC, va a ser en el INTEC mañana de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Van a estar economistas de alto nivel como José Luis de Ramón, Richard Medina, Rolando Guzmán, Germania Montá, Roberto Despradel, Magdalena y Pavel, con 3 foros diferentes que van a ser el contexto y necesidad de la reforma, magnitud y objetivo de la reforma fiscal, y también el tercer foro, economía, política y reforma. O sea que va a ser algo muy holístico que tanto a ustedes como medios de comunicación como el pueblo dominicano le puede llamar mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias, Joan Monegro, profesor de INTEC, sí. Jovencito, hablándonos por acá sobre esta reforma fiscal que ya se alista el Poder Ejecutivo al parecer a presentarlo ante el Congreso Nacional. Hay que saber sobre este tema, un tema muy importante que la población debe conocer. Nosotros agradecidos de tenerte por acá. Y a mí por la invitación. Muchas gracias y de parte de INTEC también. Nosotros pasamos en este momento con nuestra compañera Lady Pérez, que está en otro espacio de nuestro set de noticias.